Muy buen día y bienvenidos a un nuevo video, gente. Yo soy Made. Yo soy M y ella es Amun, nuestra compañera de cuatro patas. Juntos somos Motoaventuras de Tres. En resumen, decidimos dejar nuestra vida cotidiana, vender todo y lanzarnos a recorrer el mundo en nuestra moto. En este momento nos encontramos en la cuarta región de Chile, la región de Coquimbo, específicamente al interior, en Vicuña. Y vamos a ir a recorrer un poco de lo que es el Valle del Elqui. ¿A dónde vamos, Made? Vamos hacia la Estupa de la Iluminación. Buenísimo, vamos a ir a recorrer un poco. Eso está en el camino hacia Cochihuas. Eso es como un templo budista donde se puede ir a meditar, se sienten mucho las energías. Entonces queremos ir. Una vez nosotros fuimos ya en vacaciones y ahora queremos ir con ustedes, queremos enseñarles el lugar porque es muy mágico, muy lindo. Es diferente haber ido en nuestra vida anterior, ahora ir como Motoaventuras de Tres y todos ustedes acompañándonos. Ahora nuevamente vamos a entrar hacia la Ruta de las Estrellas, Circuito Gabriela Mistral, Pisco Elqui, Monte Grande, Paihuano. Pasaremos por Paihuano, entraremos a Monte Grande y en Monte Grande está la división de estos dos caminos que uno te lleva por la izquierda a Cochihuas, por la derecha hacia Alcohuas. La ruta de Alcohuas también la vamos a hacer y es una ruta más bien pisquera y de viñedos. Y la ruta de Cochihuas es una ruta más mística, energética y espiritual. Sí, porque este tramo que vamos a realizar ahora es conocido por lo místico, no solo por el espiritualismo, sino también por el aislamiento. Esta ruta sigue el río Cochihuas. A medida que vayamos avanzando, el valle se va haciendo más estrecho y se vuelve más salvaje. Sí, los paisajes se vuelven tremendos, unas vistas pero espectaculares. Incluso muchas personas dicen que es como un mundo totalmente diferente. O sea, desde donde veníamos haciendo rutas interiores llenas de cerro y cactus, es como entrar a otro mundo. Sí. Hemos pasado ya Paihuano, seguimos ruta, ya nos vamos encontrando valle, parras. Qué bonito. Qué lindo, muy linda esta ruta. No, es muy linda, sí, la embarró. Espectacular hacerla en moto. Se siente diferente a como la hicimos la primera vez. Sí. Qué lindo. Qué heavy, ¿no? Qué heavy los contrastes que tiene el valle. Ahora vamos pasando por Monte Grande. Aquí vamos a venir a recorrer también porque acá está el Museo de Gabriela Mistral, junto también con el lugar donde ella está enterrada, que además tiene una historia muy interesante. Este lugar es clásico y muy conocido por Gabriela Mistral. Si bien ella nació en Vicuña, mucha parte de su niñez y adolescencia la vivió acá en Monte Grande y lo define ella como su hogar. Por lo mismo está todo ambientado para Gabriela Mistral. Acá está el museo que vamos a venir en un ratito más. Hay una iglesia tremenda. Y aquí está la división. Si sigues derecho a Alcohuas o si doblas a la izquierda hacia Cochihuas. Vamos a doblar aquí con cuidado y nos vamos. ¡Eso! ¡Yupi! Ruta de las Estrellas, Cochihuas. Aquí ya empezamos con caminos más angostos, mucho más rurales. No está en las mejores condiciones el pavimento, pero está bueno igual. Y además de que hay que tener más precaución. Al ser más angosto, si viene un vehículo desde el otro lado, hay que tener cuidado para dejar también el espacio. Cacha eso. Uno se mete en la mitad de la calle. Sí. Qué terrible. Prefiera camino alternativo, está cerrado acá. Eso no estaba antes. No. Oh, hola. Justo salió alguien ahí. Pero aquí me preocupa que no sé dónde ni cuál es el camino. Claro. ¿O cómo está? Claro. Es que no sé hacia dónde es. No creo que sea hacia allá. Parece que hacia allá. Debe ser por acá. ¿Por qué nos cambian la ruta? Por el puente. Mira. Ah, claro. Mira. Que se nota que está viejito. Es por el puente. Ah, claro, mira, el puente está endeble. Ah, por eso lo cerraron. Miren, ¿ven? Sí.
Solamente cerraron esa parte. Ese tramo que pasa por el puente, wow. Quizá, bueno, el puente era muy antiguo, yo me acuerdo. Y quizá ya no está con la misma resistencia y en las mismas condiciones. Claro, en todo caso, abajo era solo madera. Claro. Y con el agua eso claramente con el tiempo cede. Esperemos lo arreglen pronto. Sí. Que se huele aquí aire limpio. Ay, sí, hermoso. Precaución, camino angosto, dice. Uy. Ay, ya me da vértigo. ¿Ya qué? Me da vértigo. Oh, que huele rico. Sí, qué lindo este tramo. Me acuerdo que para acá habían varios lugares así como ese. Varias pasadas que estaban así rodeadas de árboles. Y mucha curva. Sí, hemos visto ya varios letreros de precaución, curvas peligrosas. No es para ir rápido, es para ir lento y disfrutar. Ahí dice, precaución, camino con curvas peligrosas. Heavy, ¿eh? A 5 kilómetros, río mágico. Y miren acá abajo. Yo me acuerdo que para estos lugares habían varios sectores de camping. Sí, también. Con acceso al río. Y donde habían hecho positas. Qué bonito. Peligro, sector socavado. Sí, son esto, mira. Justo estas cosas, estas. Donde el camino se rompió y se cayó. Y si te das cuenta, como que cada vez va perdiendo más y más. Claro, mira. Eso es porque lo hicieron muy angosto y muy cerca de la orilla de donde está la caída. Claro. Deberían haberlo abierto un poco más el camino. Igual imaginemos que en realidad esto no se esperaba fuera turístico. Hoy en día lo es, pero no se esperaba que fuera así. Claro, cuando se construyó. Claro. Se hizo más bien funcional, pero no pensando en el turismo. Bienvenidos a Cochihuas. Nos topamos con un camioncito, así que no nos toca ir más que lentito. Muy lentito. Sí. Acceso al río mágico. Acá fue donde entramos, el camping. Ay, sí, en este camping. Vinimos Sí. acá con la familia de vacaciones y que era muy lindo porque tenía acceso al río. Vinimos por el día. Sí. Y esta es la Plaza Bicentenario de Cochihuas. Pequeñita, ¿eh? Muy pequeña. Tiene como 5 puestos de artesanos. Claro. Y se acabó. Qué lindo los pueblos pequeños, en realidad. Son muy hermosos. Ya estamos llegando. Es más, ya llegamos. Uy, estupa de la iluminación, bienvenidos. Y justamente hasta aquí llega el pavimento. Este es el punto donde se acaba. Claro. Luego más allá ya solo continúa camino de tierra. Sí. Y entrando está este cuadernito para hacer el ingreso, registrarse, dejar sus datos. Nombre, de dónde viene, el mail y el número de personas. Se registra solo uno entonces. Acá nos comentaron de que tenemos estas sombrillas disponibles para poder cubrirnos del sol, que las prestan. Buenísimo. Para Made una rosada Muchas gracias. y para mí una verde. ¿Viste? Y así le vamos cubriendo también la cabecita a Moon. Conecto con la tierra, con la fuerza creadora, la simpleza de la hora. Inspiro la energía elemental, siento la abundancia y la sincronicidad. Bueno, todo lo que está acá diseñado tiene un motivo, no se puede hablar muy fuerte, es un lugar muy tranquilo que privilegia y prioriza el silencio. Por eso estamos hablando bajito. Cabe destacar que todo esto es un proyecto de la comunidad Otserling, una comunidad budista. La primera etapa del proyecto era construir la estupa, que eso ya está terminado. La segunda etapa es la construcción y habilitación de un centro de meditación y peregrinaje. Qué interesante. Sí. Eso está en construcción. Esto es un lugar sin fines de lucro, solamente a través de donaciones es como se reúnen los fondos para lograr esto.
Por ejemplo, eso no estaba. Eso. Eso y lo rojo del lado tampoco. Ah, claro. La vez pasada que vinimos esto no estaba. Y esto de acá. ¡Oh, qué belleza! ¡Qué lindo! Bueno, acá tenemos qué es, qué hacer y cómo practicarlo. La verdad es que está bien interesante. Principalmente es un monumento budista que simboliza la mente iluminada de los budas. Todos tienen en su mente la imagen de la persona que está meditando, una persona calva, y dicen, este es Buda. Pero ese no es Buda. Todos son Budas. La persona que obtuvo la iluminación se llama Siddhartha. Él es la persona que meditó durante 49 días bajo un árbol hasta obtener la iluminación y darse cuenta que todos los seres, todos, hasta los más pequeños, pueden llegar a la iluminación. Incluso Amun. Estar frente a una estupa es como tener una joya en las manos donde tú pides deseo. Todo lo que tú pidas acá se transforma y se cumple a futuro, creando grandes beneficios y felicidad. Todo esto enfrente del Buda que tenemos en nuestra mente. Este es un espacio sagrado para poder orar, calmar la mente, disfrutar, conectarse, purificar de todo aquello que nos impide obtener esa tranquilidad y esa paz. Todo en pro de cultivar un corazón más bondadoso cada día. El objetivo de todas las prácticas budistas es purificar la mente del egoísmo, que nos causa mucho sufrimiento. Por lo tanto, todo lo que se haga frente a la estupa debe, en primer lugar, hacerse con una motivación altruista desde el amor y la compasión hacia todos los seres. Y en segundo lugar, se debe desarrollar con atención y concentración para que se haga bien, con la mente en lo que estamos haciendo y en el ahora. Una de las prácticas más comunes es la meditación y otra de las prácticas también es la circunvalación a través de la estupa, caminar descalzo alrededor de ella en el sentido de las agujas del reloj, haciendo distintas oraciones o repitiendo varios mantras. Por ejemplo, acá recomiendan el mantra Om Mani Padme Hum como un medio eficaz para desarrollar la circunvalación a través de la estupa y para desarrollar el amor y la compasión en nuestra mente. Bueno, aquí al entrar en el piso hay una alfombra porque está la posibilidad de que puedas entrar sin zapatos o bien con tus zapatos, pero hasta la zona de meditación, porque ya la zona de meditación se ingresa sin zapatos. Bueno, nosotros decidimos quitarnos los zapatitos. Lo vamos a dejar acá. Vamos a caminar y vamos a dar 3 circunvalaciones completas por la estupa, meditando y concentrándonos. Así que vamos a dejar la cámara quieta, ya que queremos vivir este momento solo con nuestra mente. Miren, no cometas ninguna acción negativa. Las positivas, practícalas intachablemente. Controlar la propia mente. Esa es la enseñanza de Buda. ¡Wow! Se siente una tranquilidad enorme. Este es el lugar de meditación. Ahí dice entrar sin zapatos. Te puedes acomodar acá. Miren qué belleza. Esto es una representación de los 7 chakras. Si alguna vez vieron Avatar, la leyenda de Aang, ahí cuando él quiere encontrar la iluminación para manejar el estado Avatar, tiene que abrir los 7 chakras y tienen que fluir como el agua. Bueno, nosotros, como ya habíamos comentado, queremos tener un recuerdo de los distintos lugares que sentimos que son especiales y que en el futuro nos gustaría recordar que estuvimos ahí. No solamente con los videos y las fotos, sino que en el Museo del Papito colocar ahí un recuerdo. Vamos a llevar algo de acá. Aparte de que también cualquier compra que uno realice aquí ayuda a la construcción también de todo el centro de meditación que se quiere construir. Y para la mantención diaria también. Bueno, nos llevamos unos banderines con un mantra y nos llevamos un incienso Green Tara. Tara es para referirse a los budas femeninos. Entonces este es un incienso femenino. Qué genial. Lindos recuerdos. Este incienso nos comentaba acá la persona que nos atendió de que ayuda a la tranquilidad, a la paz. Así que perfecto para meditación, yo creo. Y estas banderitas son, al menos vienen unas 7, 8, que luego la vamos a abrir. Y lo más probable es que la coloquemos en la mini camper dentro. ¿Qué les parece? ¿Lo vamos a probar o no? Sí, lo vamos a probar. Muy bien, dejamos atrás la estupa y nos despedimos también de este camino de Cochihuás. Vamos a volver a Monte Grande para tomar el otro camino, camino Alco Huas. Nos gustó mucho haber estado ahí, haber estado tranquilos, conversado con uno mismo. Meditar, claro.
Sí, haber meditado fue bien rico. Nos vamos renovados, de temprano renovados con energía. Lo que nos pareció igual súper interesante, que tenían sombrillas para el sol. La vez pasada cuando vinimos no disponían de estas sombrillas, entonces ahora disponen porque el sol se siente fuerte. Sí, muy fuerte. Y lo otro también que me gustó mucho a mí fue caminar descalzo por la estupa. ¿Qué te pareció a ti? Sí, también, totalmente. Se siente una conexión rica. Sí, como una energía diferente. Cabe destacar que la estupa está ahí por todo el campo energético que hay alrededor de todo lo que es el valle. Por eso la importancia que tiene. Acabamos de tomar ahora el otro camino, el camino a Alcohuas. Este camino es el más turístico, este es como el que toda la gente siempre recorre. Esta es una ruta icónica de acá del Valle del Elqui. Te lleva por distintas pisqueras, distintos viñedos, te lleva por el pueblo de Pisco Elqui, el pueblo artesanal de Orcón. Esta es otro tipo de ruta. Dice peligro socavón, una sola pista un poquito más allá. Sí, las curvas están súper cerradas. Ahí estamos, a 20 kilómetros de Alcohuas. Cambio de planes, finalmente le pedí a M que nos devolviéramos porque la verdad es que no me siento muy bien. Ando en mis días, bueno, las mujeres me entenderán. Y bueno, ya no me siento como al 100% para seguir la ruta. Lamentablemente vamos a tener que devolvernos. Y ver cómo te sientes ya durante el día y retomar mañana, no hay problema. Sí. Obviamente que no hay problema. Y la ruta se venía larga. Sí, se venía un buen recorrido, entonces, bueno, cosas que pasan. ¿Pasan qué cosas? Esto también es parte del viaje y de este estilo de vida. Totalmente, o sea, uno no deja de sentirse mal o de enfermarse. Devolvámonos, aprovechemos el día para hacer otras cosas y ya, si te sientes mejor mañana seguimos, ¿te parece? Sí, creo que mi cuerpo me está pidiendo un día más de... un día de descanso. Un día más de recuperación. Sí. Imaginen esa carga sobredimensionada. Tenemos que detenernos y pasar con mucho cuidado. No, yo voy a pasar porque me da miedo aquí que pasen tan cerca. ¿Qué? ¿Es como una oficina? Ay, no sé, pero es de vidrio. Esos ventanales que tenía. Oye, me gustaría saber qué van a hacer acá. Pregunto. Hola, disculpa. Mi niña, disculpa. ¿Va a haber algo acá? Como es el natalicio de Gabriela Mistral, ¿Ya? vamos a conmemorar, va a haber una pequeña ceremonia. Aquí va a haber un túnel con fotos de Gabriela, con música de Gabriela, la voz de ella, poesía, danza contemporánea y bueno, a las 4. ¿Y cuándo nació ella? Bueno, hoy día son 137 años. ¿Hoy día está de cumpleaños? Sí. ¿Justo hoy? 137. No te puedo creer. Sí, va a ser muy bonito. ¡Uy, se me puso la piel de gallina! Wow. Sí, y también tenemos el museo abierto igual, el mausoleo. Ya. Se pueden quedar un ratito. Uy, te pasaste ya. Buenísimo. Genial, Ya, muchas gracias. gracias. ¿Es gratuita, disculpa? Sí, ya. Gracias. Gracias. ¿Qué cosas, no? Ay, ¿qué hacemos? Pucha, justo que no me siento muy bien. En una de esas me puedo mejorar. Ay, no sé, O estamos... si comemos, Ay, no lo sé, estamos a 1 hora. Me voy a estacionar un minuto para que lo lo conversemos. analicemos. Sí. Ya. Bueno, cambio de planes al cambio de planes. Cambiamos los planes una vez y los volvemos a cambiar. Bueno, como pudieron ver, justo preguntamos qué estaban haciendo aquí en la plaza de Monte Grande. Resulta que hoy es el natalicio de Gabriela Mistral. Mira qué loco. Justo hoy cumple... ¿Cuánto cumplía? No sé. Cumpleaños. Justo hoy cumpleaños desde su nacimiento Gabriela Mistral, entonces van a hacer una pequeña celebración. Miren, esto está acá en un paradero. Descarga, escanea y lee. Acceso a más de 70.000 libros gratis. Aquí están todos los de Gabriela Mistral para deleitarse. Después de unos completitos y unos churrasquitos, Almuerzo de campeones. quedamos reseteados, reiniciamos todo y vamos a continuar. ¿No? Que ya se siente mejor. Sí, ya me siento mejor. Listo para continuar el recorrido, menos mal. Y miren, estamos aquí en la placita, se la mostramos. Bien rural, bien bonita. Hay una pileta aquí en el centro y allá se ve la iglesia.
Una iglesia antigua se ve, pero de muchos años. Así que yo creo que vamos a ir para allá también a conocerla rápidamente. ¿Qué dice usted? Sí, por supuesto. Vamos a ir a ver qué tal. ¿Y ahora qué es lo que toca ahora? El Museo, el Museo de Gabriela Mistral. El Museo Escuela Casa. Ahí es donde ella estudió y pasó su infancia. Sí, Así que vamos a ir a conocer un poquito. la plaza súper linda. Nos encantó. Mire, bancos por todos lados, estas figuras como de greda. Y acá en la orillita, para este costado, justo al costado de la iglesia, está esta mini feria artesanal, donde venden cositas, souvenir, artesanías, entre otros. Y yo creo que ya estamos listos para continuar y vamos a ir al museo. La plaza bien pequeña, justo al frente está también otro puestito de souvenir, artesanías y los baños. Así que también buen punto para poder pasar al baño. Acá al frente está la boletería para los museos y el mausoleo. Todo se compra acá. Mira, justo aquí lo estaban comentando que la venta de los boletos para entrar al museo está justo afuera. Justo hoy día, porque como hoy día están conmemorando el nacimiento de Gabriela, pero por lo general es ahí donde les enseñé. ¿Qué valor tiene? 1000 pesos. ¿El museo y el mausoleo? Aquí vivió Gabriela Mistral y luego se transformó en una escuela. Creo que aquí estudió y vivió Gabriela Mistral. Ya era escuela, parece. Se nota lo antiguo. Wow. Típica casa con el techo muy alto. Hemos visto que muchas casas antiguas de lugares que hemos visitado tienen el techo así. ¡Oh! ¡Qué increíble! Mira, Gabriela Mistral, a la edad de 8 años. Acá, el día de su primera comunión. Miren, Emelina Molina. Ah, no, esa no sé quién es. El museo tiene la bandera que cobijó los restos de Gabriela Mistral sobre su féretro. Perteneció a don Victorino Sasso Olivares, que era cónsul de Chile en Lima. ¡Wow! La tienen aquí para exponer. Imagínense. Gabriela Mistral falleció en el año 57 y en el 61 hicieron acá un espacio especial para colocar sus restos. Y aquí dice Premio Nobel de Literatura. Acá está el premio que recibió Gabriela. La verdad es que desconocemos si este es el original. Nosotros pensamos que sí. Cabe destacar y súper importante que Gabriela Mistral es la primera mujer latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. Miren los pupitres, lo antiguo que era. Miren, se sentaban y ahí apoyaban sus cosas, sus cuadernos, sus lápices, justo en la parte de atrás de donde te sientas. Sí. ¡Qué loco! Hasta un abaco. Miren, aquí hay varias fotos donde sale Gabriela Mistral. Aquí está el carnet de identidad. Allá hay una foto del último viaje antes de fallecer, que fue en región de Atacama, en Puerto Barquito. Se reunió allá aparece con un perrito, mira, y se parece a la Moon. Y acá Emerson se dio cuenta de algo. Qué sorprendente. O sea, Pablo Neruda también es un poeta y escritor chileno muy conocido a nivel mundial. Y acá hay una carta que él le escribió cuando él fue exiliado. Y le escribió a Gabriela Mistral en el 1952. ¡Wow! Mira, al parecer eran amigos y mantenían el contacto. Qué genial, ¿no? ¿A la salida o al dormitorio? No, al dormitorio. ¡Wow! Miren, acá vivió y durmió Gabriela Mistral. Las camas, qué antigua. Miren los catres, la loza, una máquina de coser ahí al fondo antigua, las mesas, las sillas. Mira esos muebles esquineros. ¡Ay, ese mueble esquinero está súper lindo! Qué lástima que no se puede entrar más allá. No se puede, pero No. bueno, antes se podía. Que parece que acá no estaba. A la puerta había unos cordones. No estoy seguro. Sí, pero claramente no quieren dejar el paso habilitado para poder cuidar las cosas. Obvio, para que no se hagan daño. ¡Ay, mira, agua! Bueno, encima de la cama tienen unos letreritos de a quién pertenece esa cama. Y nos dimos cuenta de que esa es la que pertenecía a Gabriela Mistral. Claramente la más chiquita porque ella vivió aquí cuando era niña. Y gente, es solo esto. Qué pequeñito.
Imagínense, aquí mismo estudiaban, eso me sorprende. Bueno, que el lugar en realidad es bien pequeño acá, Monte Grande, entonces... Bueno, igual tenemos que pensar que es un pueblo que ahora incluso se ve pequeño, imaginemos en ese tiempo era mucho más pequeño. Ujú. Y este era el patio. Nos sorprende ver que el museo es pequeño, pero no tiene mucha información de Gabriela Mistral. Algunas zonas donde uno pueda leer y aprender más de ella. Eso nos sorprendió. Creemos que debería agregarse eso. Es importante entender un poco más de la historia de ella. Claro, saber más o menos cuánto tiempo vivía acá. ¿En qué año? Porque si ella falleció en el año 57, en el 61 recién le construyeron el mausoleo. ¿Qué pasó en esos años? Ahí están las fotos de ella. Mira, ahí está, en el 54 en la escuela de Monte Grande. Justo donde estamos nosotros ahora. ¡Wow! Mira, ahí está tomando mate. Y tenemos llenos de libros de ella en todos lados acá. Sí. Miren, ahí está tomando una Escritos pequeña. originales de ella también, enmarcados. Todos en Mira. manuscrita. Muchas fotos de ellas también acá, con varios escritos. Mira, esa ahí está el féretro de ella, el funeral de ella, y ahí está la bandera chilena. Ah, verdad, ahí está. Uy, miren, y sacan una foto con el féretro abierto. ¡Wow! Y la de la izquierda es cuando estaban llevando el féretro y justo está la bandera chilena, la misma que vimos. ¡Wow! Wow, qué loco. Eso sí estuvo impactante. Hoy nos estaban contando que finalmente acá esto era una casa y escuela porque la media hermana de Gabriela Mistral, Emelina, hija de Petronila, la mamá de Gabriela Mistral también, era profesora. En realidad se dio cuenta de que aquí no había un colegio e instauró el primer colegio y le enseñó a los niños, incluyendo a Gabriela. Por eso era una casa escuela. Petronila, la mamá de Gabriela Mistral, quedó viuda con su hija Emelina y se casó con don Jerónimo, el papá de Gabriela Mistral. Aquí vivían. Qué heavy, ¿no? Ahora entendemos por qué se llamaba la casa escuela. Hoy, no, y lo loco fue que justo estaban pasando el alcalde. Con el nuevo Ceremi. Sacaron la rejilla de madera que tenía, la abrieron, ellos entraron porque seguramente le estaban mostrando cómo estaba el estado. Eso escuchaba yo, que igual les interesa conservar el lugar, entonces estaban como mostrándole el techo que ya estaba bien deteriorado. Yo me imagino que para que haga igual el Ceremi de Cultura una inversión en poder hacer una restauración no tan invasiva, pero que cuide y mantenga mucho más la escasa escuela de Gabriela Mistral. Claro, porque eso es patrimonio acá. Yo justamente estaba afuera mientras estaban ellos adentro y bueno, me dejaron pasar a mirar, a hacer unas tomas con el teléfono. Solo un paso adentro para que pudiera sentir un poco más la energía del lugar, sin tocar nada y con mucho respeto, así que igual Sí. se agradece porque es muy lindo, igual se emocionó más de Sí, me emocioné porque pude entrar y eso no se puede al público y justo ahí pude, se Tuvimos dio. la fortuna, sí, Tuvimos la fortuna, pero claro, no quise tampoco invadir mucho, entonces fue que entré un poco, estuve ahí dentro y para sentir un poco ya de la energía que habitaron ahí las chicas. Las chicas, sí, qué bien. Estuvo Sí. muy bueno. Estuvo Sí, muy fue bueno. lindo. Acción. Y esta es la capilla llamada Nuestra Señora del Carmen de Monte Grande, una de las más antiguas de acá del Valle del Elqui, más o menos 140 años lleva parada acá. Así que es icónica. Y un dato importante, Gabriela Mistral hizo su primera comunión aquí en 1896. Dicen no ingresar con mascotas. Bueno, como dice ahí, no podrá entrar a Moon, así que Made les va a dejar unas imágenes de cómo es la iglesia por dentro. Y yo no puedo entrar, Guilla, ¿viste? Porque tú no eres religiosa. Bien, chicos, vamos a pasar a ver la iglesia. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué hermosa! Miren ahí las confesiones, donaciones, los bancos. O sea, la verdad me sorprende que sea así de alta. Se ve muy, muy alta. Y se nota lo antiguo que tiene. Se siente acá el olor antiguo. No sé si logran ubicar ese olor. Pero huele a madera. Y aquí está mi pollo esperando. ¿Viste la escalera esa? ¿Ah? ¿Viste esa escalera? Sí. Mira qué antigua. Y mira cómo se ve desde abajo hasta arriba. Se ve como muy endeble.
No le cuenten a No nadie. le digan a nadie, pasó piola. Entró y salió. Bueno, ahí podemos ver ya todo montado. ¡Uy, qué lindo ese pasillo de telas! Miren. Sí, y se supone que también hay una pequeña exposición sensorial. Vamos a participar, obviamente. Las raíces de Gabriela Mistral. Cabe destacar que Gabriela Mistral no era su nombre. Su nombre era Lucila Godoy Alcayaga. Gabriela Mistral es su nombre artístico. El nombre que muchos escritores también se cambian, o muchos cantantes también. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Pero, ¿quién fue Gabriela Mistral? ¿Por qué su legado sigue vivo? Va a decir un poema de Gabriela Mistral. Estamos impactados porque acá hay una señora que conoció a Gabriela Mistral. Cuando la señora era una niña, le bailó incluso en un evento a Gabriela Mistral. Y aquí está la señora igual presente en el natalicio. Qué espectacular. Sí. Bueno, aquí estamos con Betty Cameriño. ¿Usted, señora Betty, cómo está? Aquí estamos, señor, ¿y usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos años tenía usted cuando conoció a Gabriela Mistral? 10 años. En la primera escuela de Monterán, la escuela vieja que la llamamos, a la entrada del pueblo. Ahí tuve el privilegio de conocerla. Me llamó mucho la atención su altura, que medía 1,92 m. No le puedo creer. Sus manitos eran grandes, muy suaves. Sus ojos eran dormidos, preciosos. Y después, lamentablemente, cuando ellas traían sus restos de acá, me dijeron que tenía que tocar la campana de la iglesia. Usted se sube a la torre, me espera, yo le toco el pito y usted empieza a doblar porque no se repicaba. Para los funerales no se repica, sino que tan lento. ¡Wow! Mire. ¿Y usted cuando era niña bailó a Gabriela Mistral? ¿Le hizo un acto? Sí, porque lo hicieron pasar al colegio y adentro se le hizo un acto. Y cuando venía llegando el auto donde ella venía, los profesores los habían hecho unos canastillos de cartulina con pétalos de flores y los niñitos hombres y banderas chilenas. Empezamos a tirar los pétalos, los niños saludan con la bandera, paró el auto, ella se baja, levanta la mano en alto, la nombró por su nombre y le hizo la invitación que fuera donde ella. Qué linda historia, muchas gracias por compartirla con nosotros. Que agradece, estamos para servirle. Un gusto. Igualmente. Qué espectáculo, no puedo creerlo. La señora Bética, cuando era una niña, conoció a Gabriela Mistral, le bailó en un acto del colegio y además tuvo el honor de que cuando se trajeron los restos de Gabriela Mistral acá, ella fue la que tocó la campana de la iglesia, escoltando el féretro y todos los restos de ella. Oye, me llega a emocionar, de verdad. Es, muy, muy lindo, de verdad. sí, muy es una lindo. historia que impacta, que conecta, a nosotros nos tiene totalmente estremecidos esto. Y no Pero sé por qué. lo lindo, ven que acá realmente la energía es muy potente, incluso la de las emociones. Sí. Muchas gracias, señora Bética, por contarnos su historia, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, queríamos ir al mausoleo. A ver el lugar donde ella descansa junto con otra persona que se las vamos a contar cuando lo visitemos. Pero por el tiempo no vamos a poder ir porque se está oscureciendo ya. Son 20 para las 6 de la tarde y a las 6 cierran. Sí, Así que no vamos a alcanzar. va a quedar para otro momento, pero lo vamos a visitar sí o sí. Así que ahí nos quedamos con la entrada ya comprada. A todo esto, la entrada para el museo vale una ganga. Solo 1.000 pesos la entrada al museo y si quieres subir al mausoleo, 1.000 pesos más. Es decir, por 2.000 pesos entras al museo y además puedes subir al mausoleo. Una ganga realmente muy barato. Sí, aproximadamente $2. Así que valió totalmente la pena
que Made se sacrificara un poquito por el dolor y quedarse acá. Lo valió. Porque esto no va a volver a suceder, ya que lo celebran una vez al año. Era el momento para quedarse. Sí, así que no teníamos otra oportunidad ni otra chance. Y nos vamos muy contentos porque la ruta nos sorprendió. Totalmente. Eso es cuando le hablamos que a veces los planes cambian en el camino. Bueno, hoy día fue un día en el que el plan cambió. Había cambiado por una vez, luego volvió a cambiar. Cambió 2 veces en el mismo momento. No, y valió la pena, totalmente. Totalmente, nos vamos muy felices. Fue muy lindo. Muchas gracias Daniela Gajardo, que es la persona encargada de cultura en la municipalidad de Paiguano, que es la persona que nos atendió, nos escuchó y nos recomendó qué podíamos ver y nos contó sobre toda la actividad. También agradecemos a la señora Bética haber conocido a ella, escuchar su historia, cómo fue su experiencia con Gabriela, con Lucila. Claro, qué tremendo, ¿sí o no? Sí, muy loco. Fue un honor haberla conocido. Totalmente, sí. Estas son las pequeñas cositas que nos hacen amar el viaje y lo que hacemos. No pudiste haberlo dicho mejor. En el evento que hicieron ahora, en resumen, dijeron algunas cositas que nos vamos acordando, como por ejemplo que 137 años cumple el natalicio de Gabriela Mistral. Lo otro también súper importante que no lo sabíamos, que solo 6 hispanoamericanos han ganado el Premio Nobel de Literatura, solo 6, y de los cuales 2 son chilenos. Tenemos a Lucila Godoy Alcayaga, nuestra gran Gabriela Mistral, y también Pablo Neruda. Mira, 2 que también vimos ahí en el Museo de Gabriela Mistral, que Pablo Neruda y ella se escribían cartas porque eran muy buenos amigos. Nos recomendaron un lugar para comer de Vicuña, un lugar que todo vicuñense sabe y conoce. Claro, es la picada del vicuñense. Eso nos dijeron. Y queremos probarlo, así que vamos a conocer. El local se llama el famoso Tío Pepe. Dicen que lo mejor ahí no son los completos, sino los as o los churrascos, porque la carnecita es muy suavecita y tierna. La hacen de lomo. Yo creo que sí, yo creo que nos va a sorprender. Le tengo fe a la picada del vicuñense. Y hemos llegado al Tío Pepe. Y dice, Tío Pepe, churrascos completos, imitados, jamás igualados. Vamos a ver. Yo creo que le tengo mucha fe. Amón, ¿qué va a querer? Hola. ¿Cómo está? Se van a servir Para llevar. Queremos lo siguiente. Primero, un chacarero con ají, pero sin mayo. Un churrasco italiano. ¿Con mayo? Con mayo. Pero quiero agregarle cebolla en escabeche, ¿se puede? Sí. ¿Algo más? Un completo italiano, para no quedarnos con ganas de probar el italiano. Eso no. No se puede venir a Vicuña sin probar el Tío Pepe, así que... Jamás igualado. Este almuerzo y cena de campeones. Ay, no, mira. Y con extra incluido. Ají escabechado y cebolla en escabeche. Ay, hombre, no. Ya hace hambre. Sí, ya, póngale nomás. Yo voy a partir con el completo. Ah, ya. ¿Le dejo la mitad o le pego una más? No, le pego una máscara para probarla. Yo creo que se nota. Mire, el pan es súper grande, el de completo. ¡Qué rico! A ver. Está bueno. ¿Cómo está el completito? No, está bueno. Está muy rico, está sabroso. Y el pan crujiente. ¡Ay, qué sucio! ¡Frígido! Muy, muy rico. Y el ají en escabeche está fuerte. Yo estoy lejos y siento el olor. ¿Lo sentí? Sí, se siente. Hay que probarlo. Bueno, yo me compré un chacarero. La diferencia es que este chacarero tiene cebollita en escabeche. El chacarero tiene porotos verdes, tomate, ají. Es lo único que tiene el clásico, pero aquí le agregaron cebollita. Y acá Emerson se pidió... Oh, te estoy manoseando el sándwich. Póngale nomás. Se pidió uno italiano con agregado de cebollita también. Sí, ¿por qué me da envidia? ¿Por qué la madre no más puede comer cebollita? Este salió aproximadamente 8.000 pesos chilenos y este aproximadamente 7.000.
¿Va a comerlo en el cartoncito o en un platito? Sí, no, aquí mismo. ¿Usted en el cartoncito? Sí. ¿Saben por qué en el cartón? Mi madre necesita platos gigantes porque ella come Con la cara, con todo. Con la cara, sí. Se desarman los sándwiches con ella. Vamos con el primer mordisco. Ay, ay, ay. Está espectacular. La cebollita le da un toque exquisito y la carne se deshace en la boca. Está pero muy, muy blandita la carne. Esto amerita una segunda mascada. Esto es lo mejor, una delicia. Madre dice que en realidad está difícil de tomar. Ese es el ajicito, ¿oh? Yo le digo a M, no me grabes a mí, porque a mí se me desarma todo. Pero bueno, vamos a hacer el intento y vamos a ver cómo sale. Yo le dejo el palito para que no se me desarme. Mira. Pero mira. ¡Uy, qué delicia! Uy, no. Tú puedes, Bruce. Una delicia. El ajicito, vamos. Se me cayó. 10 de 10. ¿Está bueno? Uy, Rico, señor. sabroso. Vamos, tío Pepe. Lo vale el precio. Yo creo que sí. No, y además gigante, o sea, tampoco digamos que es un sándwich pequeño. Gracias al Mario de aquí del camping, el administrador, porque él nos dijo tienen que ir a ese local, que todos lo conocen. Así que gracias por el dato, porque es verdad que lo vale. Si quieres saber algún día cómo es el beso de un ángel, te recomiendo Tío Pepe. ¿Cómo está ese sanguchito? Ya no queda nada más. Solo puedo decir que le doy 5 de 5 de verdad, porque estuvo muy, muy, muy bueno. 5 de 5, güey. Sí, totalmente. Lo valió. Ahora, guatita llena, corazón contento. A mimir. A vivir. Qué mejor manera de cerrar el día así. Vamos a ir a ducharnos. Aquí disponemos de ducha, así que nos duchamos y nos acostamos. Cochihuás y Monte Grande nos dejó con las emociones a flor de piel y nos recordó que hay lugares que no solo se visitan, también se sienten. Gracias por acompañarnos una vez más. Y nos vemos en la ruta. Palabras de don Darwin Castro Alfaro, Ceremi de la Cultura y las Artes y el Patrimonio, y por estas buenas noticias también que nos trae para la comuna de Paihuano. Es súper importante también mantener y resguardar el legado de Gabriela Mistral, y es así como nuestras autoridades